La tormenta rugía con fuerza sobre la costa de Frisia, mientras un anciano de cabellos blancos y mirada firme se arrodillaba junto a un grupo de fieles. No tenía armas, no llevaba escudo, solo sostenía un libro sagrado entre sus manos, el Evangelio. Frente a él, una banda de saqueadores se aproximaba con espadas desenfundadas, dispuestos a matarlo. ¿Qué clase de hombre enfrenta la muerte con una sonrisa en los labios? Su nombre era Bonifacio, y esta es la historia de cómo un monje inglés cambió el destino de Europa entera, enfrentó la oscuridad y sembró la fe en tierras hostiles, sin más armadura que su fe. Bonifacio nació como Winfrid en el año 675, en un pequeño pueblo de Inglaterra. Desde muy joven mostró una inteligencia brillante y un fervor espiritual que asombraba a todos. Mientras otros soñaban con batallas o riquezas, él soñaba con libros, con enseñar, con llevar la luz del Evangelio a los rincones más oscuros. Pero también sabía que ese camino no era fácil. Ser fiel a su vocación significaba renunciar a comodidades, a reconocimiento, incluso a su propia tierra. Aún así no dudó. Ingresó al monasterio de Exeter y luego al de Nursling, donde su talento como maestro y predicador floreció. Podía haberse quedado ahí, disfrutando de una vida respetada, admirada, pero algo ardía dentro de él. Una voz interior le decía: «Ve más allá. Hay pueblos que aún no conocen la verdad. Hay corazones esperando esperanza». Y esa voz lo llevó a una decisión radical: dejarlo todo y partir como misionero al continente. A los 40 años, Bonifacio cruzó el canal rumbo a la feroz tierra de los germanos. Lo que encontró allí no fue lo que esperaba. Paganismo arraigado, violencia tribal, desconfianza hacia los extranjeros. Fue rechazado, insultado, incluso traicionado por quienes prometieron ayudarlo. Pero él no se rindió. Regresó a Roma para pedir apoyo al Papa Gregorio II, quien al escuchar su fervor no solo le dio su bendición, sino también un nuevo nombre: Bonifacio, el que hace el bien. Así comenzó su verdadera misión, no como un hombre que buscaba fama, sino como un obrero incansable que sembraba con lágrimas en una tierra estéril. Los bosques de Germania no eran solo densos en árboles, sino también en creencias antiguas, supersticiones y cultos paganos profundamente arraigados. Bonifacio no solo debía enfrentarse a la ignorancia, sino también al miedo. Los pueblos germánicos temían a sus dioses, creían que si abandonaban sus rituales serían maldecidos, castigados, destruidos. Era un muro invisible de terror el que él debía derribar, y lo hizo con un acto tan audaz que cambió para siempre el curso de su misión. En Geismar, en el corazón de Hesse, se alzaba un roble gigantesco, considerado sagrado por los lugareños. Era el roble de Thor, el dios del trueno. Nadie se atrevía a tocarlo. Pero Bonifacio, con un pequeño grupo de seguidores, se acercó con un hacha en mano. Los aldeanos se agolparon esperando que Thor fulminara a aquel blasfemo. Pero Bonifacio levantó su hacha, golpeó el tronco y siguió golpeando una y otra vez, hasta que el árbol sagrado cayó al suelo con estrépito. Nada sucedió, ningún rayo, ningún castigo, solo silencio. Ese silencio fue más poderoso que 1000 sermones. El pueblo comprendió que el Dios de Bonifacio era más fuerte, más real. Con la madera del roble construyó una capilla dedicada a San Pedro. Fue el primer gran paso en la conversión de Germania. Pero ese acto también encendió la furia de los druidas y de los caudillos paganos, quienes lo empezaron a ver como una amenaza seria. A partir de entonces, su vida estuvo marcada por el peligro constante. Bonifacio no retrocedió. Fundó monasterios, escuelas y diócesis, ordenó obispos, organizó concilios y tejió una red de fe que poco a poco fue transformando a una región salvaje en una tierra de esperanza. Pero el precio fue alto. Soportó el cansancio físico, el dolor de ver a algunos colaboradores traicionarlo, la frustración de convertir a pueblos que, al menor revés, volvían a sus antiguos cultos. Su corazón se quebraba una y otra vez, pero cada vez se levantaba con más fuerza. Un día, un joven discípulo le preguntó: «Padre Bonifacio, ¿por qué insiste si muchos no quieren escucharlo?». Él respondió: «Porque Cristo no nos pidió resultados, sino fidelidad. Y mientras haya un alma que viva sin conocerlo, no puedo descansar». Y así siguió, sembrando luz en medio de la noche. A medida que los años pasaban,
Bonifacio se convertía en una figura legendaria, no por sus milagros espectaculares, sino por su tenacidad inquebrantable. Era un anciano ya, pero sus ojos seguían brillando con la misma pasión de juventud. Había recorrido miles de kilómetros a pie, fundado diócesis desde Baviera hasta Frisia e instruido a generaciones enteras de evangelizadores. Su legado ya era inmenso, pero en su interior sentía que su misión no había concluido. A pesar de la edad, tomó una decisión que desconcertó a todos: regresar a Frisia, el lugar donde había fracasado décadas atrás. Allí, donde una vez fue rechazado, deseaba entregar sus últimos años. Sus discípulos trataron de disuadirlo. Padre, ya ha hecho suficiente, su obra está completa. Pero él respondió con una calma profunda: no he venido al mundo para quedarme cómodo, vine a ser sembrador, y mientras quede un campo sin cultivar, seguiré sembrando. Así partió, acompañado de un pequeño grupo de fieles. En cada aldea, en cada campamento, compartía la palabra, bautizaba, escuchaba, consolaba. Su presencia era como una llama serena que iluminaba sin quemar, pero también sabían que los peligros no habían desaparecido. La región aún era hostil y no todos veían con buenos ojos su mensaje de paz. En la víspera de Pentecostés del año 754, Bonifacio y sus compañeros acamparon cerca de Docum. Al amanecer, mientras se preparaban para una ceremonia de confirmación, un grupo armado de paganos los rodeó. Los discípulos temerosos querían luchar, defenderse, resistir, pero Bonifacio los detuvo con firmeza. No teman por esta vida, estamos a punto de ver el rostro de Cristo. En lugar de blandir una espada, levantó el evangelio sobre su cabeza. Fue el último acto de un guerrero de la fe. Los atacantes no tuvieron piedad. Bonifacio fue asesinado junto a sus 40 y tantos compañeros. Pero la sangre que manchó esa tierra no fue inútil, fue semilla. En los años siguientes, la fe cristiana floreció con más fuerza que nunca en la región. Lo que no logró con palabras, lo selló con su martirio. Su cuerpo fue trasladado a Fulda, donde se convirtió en lugar de peregrinación. Pero más que sus reliquias, lo que perdura es su espíritu indomable. A primera vista, la historia de Bonifacio podría parecer trágica. Un hombre que dio todo de sí, que trabajó sin descanso y cuya vida terminó violentamente en una emboscada. Pero esa mirada es superficial. Quien se adentra en su legado descubre que no fue una derrota, sino la consumación de una victoria que el mundo aún no termina de comprender. Porque el martirio de Bonifacio no fue el final de su misión, sino el principio de su inmortalidad espiritual. Poco después de su muerte, sus discípulos se esparcieron por toda Germania y más allá, llevando consigo el fuego que él encendió. Sus enseñanzas, su ejemplo, su valentía fueron el cimiento de la iglesia en tierras bárbaras. La fe que hoy existe en buena parte de Europa Central tiene su raíz en ese hombre que no se doblegó ante el miedo, que prefirió morir fiel antes que vivir cómodo. Eso lo convierte en algo más que un santo. Lo hace un testigo vivo de que el amor auténtico todo lo puede. Y aquí es donde su historia se convierte en una lección para todos nosotros. Porque tal vez no estemos llamados a cruzar selvas ni a predicar entre tribus hostiles, pero sí vivimos rodeados de desesperanza, de egoísmo, de personas que han perdido el rumbo. Cada uno de nosotros puede ser un Bonifacio moderno, no con un evangelio en alto frente a una espada, sino con actos sencillos, con valentía ante lo injusto, con la firmeza de no rendirse aunque todo parezca en contra. El mayor enemigo que enfrentó Bonifacio no fueron los paganos, ni los druidas, ni los reyes bárbaros. Fue el desánimo, la tentación de creer que su esfuerzo era inútil, pero nunca se dejó vencer. Y eso es lo que lo hace grande. Nos recuerda que el éxito verdadero no es ver los frutos, sino seguir sembrando. Que lo importante no es cuánta gente te aplaude, sino cuántas veces te levantas cuando caes. Que la fidelidad, incluso cuando parece no tener sentido, es en sí misma una victoria. San Bonifacio, el apóstol de Alemania, no buscó la gloria y por eso la alcanzó. No quiso imponer una religión, sino ofrecer un camino de luz. Y aunque lo mataron, su voz no se apagó. Al contrario, hoy resuena más fuerte que nunca, en cada rincón donde alguien elige vivir con fe, con valor y con esperanza. Hoy, siglos después de su muerte, San Bonifacio sigue hablándonos. Su vida nos grita que no hay obstáculo tan grande como para frenar a un corazón encendido por la verdad.
nos enseña que no importa si el mundo parece cerrado, si la cultura te rechaza, si todo esfuerzo parece en vano, lo que importa es mantenerse fiel, luchar por lo que es justo y seguir adelante aunque duela, porque las almas grandes no se forjan en la comodidad, sino en el fuego del sacrificio. El joven Winfried, que soñaba con enseñar y leer en paz, jamás imaginó que se convertiría en el evangelizador de todo un continente. Pero no fue por fuerza ni por estrategia que lo logró, sino por humildad, por constancia, por amor. Fue ese amor el que le permitió seguir cuando otros abandonaron, el que le dio palabras cuando el silencio reinaba, el que lo sostuvo cuando la muerte le rondaba. Un amor que no buscaba recompensa, solo entrega. En Fulda, donde descansan sus restos, aún peregrinan miles. Pero no van solo a honrar al mártir, sino a recordar que la grandeza no está en lo espectacular, sino en lo invisible, en cada acto de bondad, en cada renuncia silenciosa, en cada palabra sembrada con fe. Porque la verdadera revolución comienza en el corazón del que decide no rendirse. Tal vez tú que estás escuchando esta historia también enfrentas dificultades, incomprensiones, miedos, quizá te sientes pequeño, inútil, olvidado. Pero recuerda esto, también Bonifacio fue rechazado, también lloró en soledad, también dudó y aún así siguió, no porque fuera invencible, sino porque eligió confiar. Esa es la gran lección, los santos no nacen perfectos. Son hombres y mujeres que en medio de sus luchas deciden levantarse una vez más, amar una vez más, creer una vez más. Tú también puedes ser uno de ellos. Tal vez tu campo de misión sea tu familia, tu escuela, tu comunidad, pero allí, en medio de lo cotidiano, puedes ser luz. Y si alguna vez sientes que ya no puedes más, recuerda al anciano que levantó un evangelio en vez de una espada, que murió sin miedo, porque sabía que su vida tenía sentido, que vivió para algo más grande que él mismo y que hoy desde el cielo te anima a no rendirte nunca. Si les gustando el contenido. No olvidan darle un buen me gusta, y es pulga, arriba, significa, para, mí, ayuda, aq. Personas pueden encontrar este contenido. Y si no formas parte de esta comunidad. Che esperas. Ahora mismo, y activa la campanita, para que no te pierdas ninguno de los videos que subo cada semana. Juntos estamos, creando algo especial. Y tu apoyo es, que todo esto, si posible. Recuerda que tus comentarios son muy valiosos. Que saber choi, piensas en la de comentarios. Nos vemos en el video. Gracias por ser parte de esta aventura.